Estamos grabando. Días veo, ¿eh? Bueno, buenos días a todos. En nombre del Consejo de Formación Continua del egresado de la Escuela de Posgrado de nuestra Facultad de Odontología y en el ciclo de conferencias en tiempos de pandemia, hoy les presentamos la conferencia titulada Estética Integral, a cargo de dos disertantes, docentes de nuestra facultad, de la Cátedra de Operatoria 2B. Son ellos el doctor Rubén Magliano Misicial y el doctor Sebastián Velázquez. Les comento que, bueno, la conferencia está siendo grabada para colocarla en el repositorio de las clases virtuales de la Escuela de Posgrado. Las preguntas, las consultas que quieran realizar al final de la conferencia, las dejan por escrito en el chat y luego los disertantes irán haciendo las respuestas correspondientes. Doctor Magliano, lo escuchamos. Gracias, profe. Vamos a arrancar con la presentación. Bueno, agradecido que la Escuela de Posgrado nos haya invitado, a mí, el doctor Velázquez, los que nos conocen, trabajamos juntos, tenemos un grupo de estudio llamado CCO. Estuvimos en algún momento juntos en la cátedra de operatoria y, bueno, hoy seguimos trabajando, así que para mí estar con un amigo es importante. Siempre es más lindo poder hablar de odontología. Así que gracias. Gracias al doctor Gimena, que fue el primero que se comunicó. Y los que nos conocen saben que somos bastante informales. Vamos a mostrar un poco lo que hacemos nosotros en nuestros cursos. Así que el que nos quiera interrumpir, amén de las preguntas que puedan escribir en el chat para irlas contestando, no tenemos problema ninguno de los dos. Vamos a hablar más que todo de resinas compuestas, que es lo que nos compete. Y si alguien se interesa en algún otro tema que le podamos dar una referencia, no hay ningún problema. ¿Se ve ahí la pantalla, chicos? Hay una sola pantalla. No, Rubén, todavía no se ve, no han hecho la presentación. Bueno. Tuvimos un problema de conexión con internet a la mañana, así que no pudimos probar, pero esperemos que se vea bien aquí eso. Bueno, tranquilos. ¿Ahí se ve bien? Ahora sí. Bueno, muchas gracias. Ahí Acá estamos con el doctor Adelante. Velázquez. Este es nuestro grupo de estudios CCO, donde dictamos los cursos y hablamos de operatoria. Así que, bueno, bienvenidos. Vamos a mostrar lo que hacemos nosotros, siempre desde el punto de vista o con una base de operatoria, ¿no es cierto? No les voy a hablar de adhesión porque el tiempo va a ser aproximadamente de 1 hora y media. Entonces, voy a hacer un pequeño recondo, vamos a mostrar un poquitito de protección, pero vamos a ir directamente a la parte de rehabilitación. Y si ustedes después tienen algún tipo de duda, algo más profundo en el tema de adhesión o de protección, me avisan. Va a empezar hablando el doctor Velázquez. Bueno, gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? La verdad que, como dijo Rubén, gracias, es un honor por estar en nuestra facultad madre. Así que, bueno, un honor, en mi caso, la primera vez poder estar compartiendo con la Facu. Y vamos a hablar un poquitito de adhesión. Díganme si se escucha bien, si se ve bien, por favor. ¿Sí? Bueno, dale. Cuando hablemos de adhesión, lo primero de todo que vamos a saber, que nos gusta decir a nosotros, es qué es lo que vamos o con qué vamos a trabajar. Y es algo muy simple. Lo que queremos es compartir quizás una parte tediosa que es totalmente necesaria para cuando queremos hablar de restauradora. Y cuando hablamos de adhesión, lo primero de todo vamos a ver con qué vamos a trabajar. Y siempre sabemos que necesitamos lo que es un ácido para preparar nuestro sustrato dentario, o sea, para acondicionar.
En caso de trabajar con adhesivos multifrascos, trabajamos con un primer, que es lo que va a acondicionar nuestra dentina, y un bonding o adhesivo que es relacionado con lo que nos va a unir a la resina compuesta. Bien, sabiendo que uno necesita en condiciones de humedad y el segundo no necesita, y es totalmente contraindicado, la presencia de humedad. ¿Humedad en qué significa? La capa de desecho. ¿Y qué es la capa de desecho? Y simplemente es la capa que nos queda luego de hacer nuestra preparación cavitaria o nuestro tallado. Capa de desecho, smear layer, como lo enseñaban en la facu. Cualquier nombre o sinónimo es válido. Bien, cuando tengamos esta capa de desecho, la gran pregunta de todos es simplemente, ¿qué hacemos? Acá se figura, si muestro el cursor, ¿o no? ¿Cómo lo zoom? ¿Acá ustedes ven que estoy moviendo un mouse, chicos, o no? ¿No? No. A ver si esto lo sé. No. ¿Ahí? No, todavía no. ¿Nada? Bueno, no los voy a poder... no puedo utilizar el puntero, pero bueno, no importa. Ustedes ven que un premolar, o sea, el 5, está totalmente hecho una técnica que es grabado de esmalte y dentina, y tanto el 4 como el 6, ustedes ven una técnica mixta, o sea, en la cual únicamente está grabado el esmalte y la dentina está grabada, pero con sistema adhesivo en un futuro. ¿Bien? Y la gran pregunta de todos es, ¿qué hacemos? ¿Grabamos? A ver, para que se me... Un segundito, chicos, por favor. Ahí díganme si están viendo bien la presentación. Disculpen que es la primera vez que doy una presentación en Meet, por favor. Ahí se ve. Adelante. Bueno, lo que están viendo ahí ustedes es un grabado total y grabado selectivo. Grabado, o sea, de esmalte y grabado de dentina. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué hacen ustedes en su práctica diaria? ¿Graban la dentina con ácido fosfórico? ¿O graban la dentina y el esmalte? ¿O graban únicamente el esmalte? Esa sería la gran pregunta que nos hacemos. Bien, y la respuesta obviamente se va a dividir en estas tres opciones. Y no está mal ninguna de las tres opciones. Realmente no está mal ninguna de las tres opciones. Pero sepan y tengan en cuenta que lo que puede ocurrir es que si ustedes graban la dentina, va a ocurrir una serie de situaciones que no ocurriría en caso que no las graben. Y si grabamos la dentina, estamos hablando de lo que es el famoso grabado total, en el cual ese smear layer o capa de barro dentinario, ese tapón biológico, y sacamos el famoso, desempolvamos los apuntes de materiales dentales de segundo año, y cuando vimos la teoría hidrodinámica de Martin Brandstrom, vamos a acordarnos que esa capa taponeaba los túbulos dentinarios, ¿bien? Y esa capa, lo que se hace es eliminarse en contacto con el ácido fosfórico, ¿ok? ¿Qué pasa? Si nosotros eliminamos ese tapón biológico, todo el fluido dentinario que viene desde las prolongaciones odontolásticas y que nos va a comunicar con la pulpa, se va a eliminar. Entonces va a tener una vía de acceso libre y comienzan las famosas sensibilidades postoperatorias. Como lo vemos en este slide, eliminamos el barro dentinario y va a ocurrir lo que es la sensibilidad postoperatoria, activándose las metaloproteinasas, que lamentablemente, si empezamos a hablar de metaloproteinasas, vamos a estar hasta la tarde y no los quiero aburrir con esto, ¿ok? Entonces, sepan, si activamos las metaloproteinasas, siempre tiene una acción de lisis en el tiempo al colágeno. ¿Y nosotros a dónde nos agarramos? ¿A dónde nos adherimos? Nos adherimos al colágeno, ¿bien? Entonces, es lo que no queremos. ¿Cómo podemos eliminar eso? ¿O cómo podemos evitar la activación de esas metaloproteínas? La verdad es que al momento podemos parar esa acción de las metaloproteínas, pero está últimamente demostrado que en el tiempo se vuelven a activar. ¿Bien? Lo que podemos hacer es, a través de la utilización de ácidos fosfóricos, que en su composición tengan cloruro de benzalconio, van a disminuir la acción de las metaloproteinasas. ¿Bien? O bien la utilización de clorexidina en su composición al 2%. ¿Bien? Cuando decimos clorexidina al 2%,
es clorexidina al 2%, no es el blackout que nos regalan los visitadores médicos, porque eso es al 0,12%, y acuérdense que eso, aparte en su composición, tiene componentes grasos que no van o no está bueno para lo que es la adhesión. Clorexidina al 2%, si lo quieren conseguir, lo pueden tener, ahí les dejamos una marca comercial de la empresa Ultraden, que es el Concepsis. ¿Y qué hacemos? Lo colocamos luego de hacer nuestro grabado total, frotamos durante 20 segundos, podemos eliminar o no, no hay ningún problema. Y procedemos con los pasos subsiguientes de nuestra adhesión. Pero ¿qué pasa? Fíjense en esta imagen de una dentina grabada, de una dentina sin grabar. ¿Ven lo que es el taponamiento y la eliminación del taponamiento? Entonces, si queremos la otra opción y no activar esas metaloproteinasas, está bueno que hagamos grabado selectivo. ¿Y qué es un grabado selectivo? Pues simplemente grabar el borde cabo periférico del esmalte y luego hacer nuestra adhesión y nuestro acondicionamiento dentinario a través de los primers de los sistemas adhesivos de sexta generación, séptima y o universales. ¿Bien? Particularmente recordemos entonces la premisa de siempre: acondicionamos, impregnamos con nuestro primer y adherimos con nuestro sistema adhesivo propiamente dicho o bonding. ¿Bien? Luego van a tener en cuenta que siempre la dentina tiene que estar húmeda para recibir ese primer, como lo vemos ahí, una dentina húmeda, pero ¿qué pasa si nosotros secamos? Las fibras colágenas colapsan y tenemos ese efecto como lo están viendo ahí. ¿Bien? Si tenemos las fibras colágenas, como en este caso, como lo están viendo ahí, están totalmente perceptibles como una esponja para absorber, ¿bien? Absorber líquidos, en este caso, la posibilidad de impregnarse. Pero si nosotros secamos, tenemos un colapso. O sea, es la diferencia entre una esponja y una piedra. Obviamente, uno tiene mayor capacidad de absorción que el otro. Entonces, por favor, chicos, nunca sequen la dentina previamente a recibir el sistema adhesivo. Y si hablamos de sistema adhesivo, ya todos saben, esto es un pequeño repaso, ustedes están en posgrado y ya saben de lo que estamos hablando, adhesivos de cuarta y quinta generación, en base a las presentaciones comerciales, cualquiera de los dos funcionan de forma correcta, unos preparados para grabado total, como son los de cuarta y quinta, y otros lo que están únicamente indicados para ser utilizados sin grabado dentinario, como los de sexta y séptima. Seba, no tengo ganas de tener 800 frascos de adhesivo en mi consultorio, ni lo quiero, haceme algo simple. Bueno, la industria lo que está haciendo es cada vez el advenimiento de tener menor espacio y hacerlo cada vez más simple. Entonces, los adhesivos universales, en su composición, tienen todas las particularidades de los de cuarta, quinta, de grabado para ser utilizado en grabado total, y las ventajas de no grabado total, o sea, pueden ser utilizados con grabado o sin grabado los adhesivos universales, aparte en su composición de tener el MDP, que bueno, es algo un poquitito más tedioso y no quiero aburrirlos con esto en esta presentación. Bien, entonces acuérdense siempre, en base presentado los casos clínicos que vamos a tener, ya sabemos en base qué utilizar, cómo utilizarlo y en qué condiciones. Bien, pero previamente a esto tenemos que tener un sustrato totalmente apto y un complejo dentinopulpar protegido de las futuras noxas que le vamos a colocar nosotros en el buen sentido. Bien, entonces para proteger al complejo dentinopulpar, acuérdense siempre que previamente lleva una técnica, y esa técnica se lo va a explicar Rubén, de cómo es la protección del complejo dentinopulpar. Bien, así que ahora se los paso con Rubén para que pueda continuar con lo que es la presentación. Un segundito. Ahí está la velita. Era ventana, ¿no? Sí. Ahí, acá. Ahí. Y dale gas. Ahí está perfecto. ¿Está con el sonido? ¿Eh? Hola, ¿se escucha ahí? Sí, dale, Rubén.
Bueno, previo al sistema adhesivo ya sabemos que tenemos distintos protectores del complejo dentino-pulpar y un poco lo que están viendo en imagen fue la evolución de los mismos. La parte de bioactivos o agentes activos que pueden generar dentina de forma directa, no por quelación como el hidróxido de calcio, tipo dical, fue el génesis, el ProRoot o MTA, donde se lo utilizaba en protección pulpar directa en una microexposición. Funcionaba muy bien, los endodoncistas fueron los precursores en esto, pero en protección pulpar indirecta no andaba tan bien. Entonces la evolución, o todo lo que cayó, fueron el TeraCal y el Biodentin. Distintos tipos de silicatos estimulan la formación de dentina de forma directa. Estos son los dos que están en el mercado. En poco tiempo van a haber mucho más que estos dos. El TeraCal es fotopolimerizable y el Biodentin es autofraguable. El Biodentin nosotros en CCO lo utilizamos casi siempre cuando hay una microexposición o una exposición que tenga los requisitos mínimos indispensables para poder volver a formar dentina y dejar viva esa pulpa, no llevarlo directamente a la endodoncia. Aunque la indicación del TeraCal, que es un bioactivo fotopolimerizable, también lo indica. Si hay una microexposición, preferimos utilizar el Biodentin. Si no, siempre el TeraCal. Estos son los famosos materiales bioactivos que se lo queríamos por lo menos con Seba nombrar, porque están muy, pero muy de moda. Es la evolución y viene casi a reemplazar al cemento de ionómero de vidrio o algún tipo de sucedáneo dentinario. Y muchos de ustedes pensarán, como el doctor Eduardo Velarde de Catamarca, que es el que está viendo, bueno, pero ¿cómo? Si ustedes nos enseñan y muestran casos clínicos donde utilizan el ionómero de vidrio. Sí, creo que la evolución es esta, son los materiales bioactivos. ¿Está mal utilizar ionómero de vidrio? ¿Está mal utilizar un sistema adhesivo cercano a la pulpa o en una cavidad profunda, más un paracord, es decir, un cemento dual o una resina dual o una resina común? No, no está mal. Todos estos son protectores y todos tienen basamento científico. Pero creo que los bioactivos es el camino, es un paso adelante. Igual, muchos casos clínicos los seguimos resolviendo en la profundidad con ionómero, con algún tipo de adhesivo, más un resin coating o algún tipo de resina convencional. ¿Sí? Esta es una foto del TeraCal en una microexposición, donde a pesar de ser fotopolimerizable, es decir, tener una resina compuesta en su composición, vemos y tuvimos la capacidad de formarnos en la empresa que desarrolló este producto, con Seba a principio de año, donde nos explicaron que el basamento científico de esto es que el sellado del medio más la estimulación de dentina es más importante que la citotoxicidad en profundidad. Es decir, el concepto de colocar un sistema adhesivo en profundidad, y yo que estoy en la cátedra de operatoria, siempre lo vertimos directamente, era prácticamente privativo, es decir, colocar un sistema adhesivo, es decir, colocar BGMA cercano a la pulpa no era lo correcto, y por ahí también hasta dudamos un poco por la citotoxicidad. La escuela europea, ustedes y los que siguen redes van a ver que cavidades recontra profundas ya no ponen ningún protector, ni siquiera un bioactivo, le ponen un sistema adhesivo a los europeos. Y una escuela más americana ponen un bioactivo más un sistema adhesivo. Ya no es privativo de eso ya no es privativo. Lo que la empresa Visco, por ejemplo, con el TeraCal, dice es que la estimulación de dentina es importante y que sellar el medio es más importante, y que la dentina tiene reparación en contra de la noxa del BGMA, EDMA, UDMA, TUGMA o cualquier otro tipo de monómeros que puedan llegar a perjudicarnos. Así, para llegar a mostrarle algo de incrustación, vamos a ir con un paso anterior, que son las lesiones de extensión media. De nuestra práctica diaria de operatoria es lo más común.
y donde materiales van marcando tendencia, donde nosotros antes utilizábamos, a lo mejor en una extensión media, una restauración indirecta, o utilizábamos alguna resina llamada condensable, entre comillas, llamada condensable, entre comillas. Hoy en día tenemos otras alternativas para solucionar este tipo de dificultades. Esa opción clínica son las resinas bulk, que están tan de moda hoy en día, que tienen prácticamente la misma química que una resina convencional, con una parte inorgánica, una parte orgánica y un agente de enlace, pero que vienen a romper el paradigma. Escuchen bien esto porque es hiper interesante. Vienen a romper el paradigma de la estratificación, de las capas, yendo un poquitito en contra de lo que es el factor C, viene a romper todo ese paradigma, haciéndolo como nos gusta a nosotros, a los odontólogos, técnicas bastante más sencillas, menos laboriosas y que tienen ciertas ventajas. La mayoría seguramente ya conoce las resinas bulk, pero lo que queremos decir y lo que queremos mostrar es que hoy en día, además de utilizar resinas bulk, utilizamos hasta la penúltima capa, en una lesión de extensión media, hasta la penúltima capa, una resina tipo bulk, pero en forma flowable, liviana, de baja densidad, que nos permite no utilizar la técnica estratificada y llenar como si fuese una pileta de natación toda la cavidad hasta 1,5 milímetros, 2 de la última capa, y la última capa colocar o una resina bulk de mediana densidad o la resina de mediana densidad convencional que nosotros estemos acostumbrados a utilizar. Y se los voy a mostrar en casos clínicos. El que me quiere interrumpir para hacer alguna pregunta, no tengo ningún tipo de problemas. Lo que enseñamos hasta hace poco tiempo era hacer esto, seguramente, ¿no? Estratos que no sean mayores a 1,5 milímetros, 2. Tocar la menor cantidad de paredes posibles. Hacer fotopolimerización con subpolimerización o con algún programa que empiece con poca energía y después aumente la energía. Sé que está escuchando la doctora Quinteros también de Ushuaia, que ayer me preguntó algo de lámpara y algo de fotopolimerización y bueno, si bien no tenemos tiempo como para hablar tanto de esto, pero todo este tipo de técnicas con las resinas bulk, ya sean flow o de mediana densidad, va cambiando un poco el paradigma y acá sí necesitamos mucha potencia, a diferencia de lo que eran las resinas convencionales, donde con una potencia baja o estándar de 600 miliwatts por centímetro cuadrado estaba totalmente cubierta. Todo esto, la técnica estratificada, la fotopolimerización y los estratos no mayores a 1,5 milímetros, 2, trataban de conspirar contra el factor C de configuración cavitaria, que es la predisposición que tiene la resina per se, por sí misma, a contraer, y donde nosotros hacíamos este tipo de vericuetos para poder contrarrestar esta predisposición a contraer. Hoy en día, fíjense qué simple que es con los materiales, cómo evolucionó la industria, y cómo nosotros hoy en día en lecciones de extensión media en sector posterior, casi siempre utilizamos esta técnica, casi siempre, sencilla, fácil, y les voy a decir cuál es la ventaja principal. Miren lo que hacemos. Sistema adhesivo, con los adhesivos que habló recién Sebastián. Colocamos el adhesivo, fotopolimerizamos. Colocamos una resina flow bulk, miren hasta dónde. En un estrato prácticamente tenemos resuelto todo el caso clínico. Y la última capa con una resina de mediana densidad que tiene mejores propiedades físico-mecánicas y estéticas. Terminamos de hacer la restauración. Ahora bien, ¿cómo puede ser que una resina compuesta, más que todo flow, donde nosotros enseñamos durante muchísimos años en la cátedra de operatoria, que tiene altísimo índice de contracción por tener poca carga inorgánica, porque por eso es flow,
donde no podíamos poner capas grandes de una resina flow porque tenía mucha contracción y mucha desadaptación. Bueno, la química hizo que este tipo de resinas bulk, de 1 o 2 incrementos si es de mediana densidad, o de relleno si son flowables, puedan tener el mismo índice de contracción que una resina convencional de mediana densidad, pero a distinto volumen. No sé si se entiende esto. Es decir, yo puedo llenar esta cavidad, esta pileta con una resina flow hasta 4 o 5 milímetros de alto, que es muchísimo, que es lo que permite que la luz pase y que termine de endurecer o que tenga un buen grado de conversión de monómero-polímero, sin tener gran volumen de contracción. Es decir, si yo lleno, toco todas las paredes, pongo 4 o 5 milímetros, es decir, rompo todo el paradigma de una resina tradicional, tengo el mismo índice de contracción en volumen. ¿De cuánto es esto? Y de 1,3 a 1,7 de porcentaje total en volumen. Igual que si pusiera capa por capa. Ahorro mucho tiempo, pero además escuchen, porque lo que dice Stefano Botticciari es que a menor cantidad de capas, menor cantidad de errores humanos acumulados. Si yo pongo una capa, fotopolimerizo, pongo otra capa, siempre tocando la menor cantidad de paredes posible, y fotopolimerizo, puedo dejar burbujas de aire, puede haber una contaminación, utilizo siempre la capa inhibida para adherirme, es decir, muchas capas, mucho error. Menor capacidad de mojamiento en las paredes por parte de la resina. Todo lo contrario de lo que vieron en el último video. Donde una resina flow tiene capacidad de mojar todas las paredes, tiene mucho mayor capacidad de adaptación y mucho mejores propiedades físico-mecánicas. Por ser flow, reemplazando la dentina, y por no tener poros y burbujas en su intersticio. ¿Se entiende eso? Si tienen alguna pregunta para hacerme, y el que quiera bibliografía, después con el doctor Velázquez le podemos enviar. Este es un caso clínico de una lesión media, donde hicimos la limpieza de la cavidad, sistema adhesivo, colocamos la resina bulk flow. El que me escuchaba hablar ya de resinas bulk, yo hace muchísimos años que la vengo utilizando, antes que salgan al mercado, tuve la capacidad de probarlas, y siempre digo lo mismo, no es mejor estéticamente que una resina convencional de mediana densidad, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque son resinas que se colocan en un espesor muy, pero muy grande, entonces la luz debe pasar por ahí. Y para que pueda pasar por ahí, además de la acción química y además de los agregados químicos como inhibidores de polimerización, porque se trabaja con grandes masas de tiempo, ¿no? de luz, y de sistemas prepolimerizados químicos. Además de eso, debe ser bastante translúcida para que la lámpara llegue desde la parte más top superficial hasta la profundidad, ¿no es cierto? Entonces, simplemente colocamos resina bulk flow hasta la penúltima capa para que nos entre el esmalte, 1,5 milímetros a 2. Y en la última capa lo terminamos con la resina que estemos acostumbrados a utilizar. Z350, Z250, Brillant, una resina bulk de mediana densidad, TPH, la que ustedes estén acostumbrados a utilizar, ¿sí? El agregado de pigmentos es algo que al paciente no le gusta, pero a nosotros en los casos clínicos nos gusta utilizar con seda. Registro de los contactos de oclusión, y utilizamos menos de la mitad del tiempo para hacer una restauración convencional, utilizando este tipo de resinas tipo bulk. La versatilidad, eliminación, limpieza, grabado acá, si, como nos dijo Seba recién, digamos en la parte de adhesiva, si hacemos grabado total,
tenemos que limpiar con clorhexidina y si no activamos la metaloproteinasa en la dentina, no va a hacer falta. También tiene una relación con la profundidad y con la edad del paciente o la edad del diente, ¿no? Cavidades recontra hipermineralizadas, bueno, por ahí no me importa tanto sacar el tapón biológico, pero en cavidades más grandes sí, ¿no? Lo que sí tenemos que saber es que si activamos las metaloproteinasas, sí o sí debemos limpiar con clorhexidina. Y un dato no menor, como Seba lo mostró recién en los adhesivos universales, si son cavidades profundas donde hay colágeno expuesto, que tenga MDP en su composición, el adhesivo universal es muy bueno porque preserva o conserva mucho más la parte orgánica o la estabiliza mucho más en el tiempo. Resinas de mediana densidad, tipo bulk, formación, crestas, y si le queremos agregar pigmentos, y bueno, eso sería la finalización de este tipo de restauraciones. Y ahora los voy a dejar con Seba, que es un especialista y famoso restaurador indirecto, donde les va a mostrar sus restauraciones tipo incrustaciones. Qué presentación, che. Bueno, a ver. Bueno, gracias, Ruby. ¿Cómo vienen hasta ahora? Espero que no se nos estén aburriendo, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí, de 10. Sí, perfecto. Perfecto. O sea, nos respondieron que se escucha bien, pero nadie nos respondió si nos están aburriendo. Sí, se están durmiendo, seguro. Yo creo que sí. Bueno, gente, vamos a hablar un poquitito de lesiones extendidas. Y cuando hablamos de lesiones extendidas, bien, vamos a hablar claramente de restauraciones indirectas. Y cuando hablamos de restauraciones indirectas, la pregunta es, o que nos hace siempre, che, Seba o Ruby, ¿con qué restauramos? O, ¿cuándo ustedes indicarían una cerámica? ¿Cuándo indicarían una resina? O vamos a hacer una indirecta, ¿en qué material? ¿Por qué ofrecemos una resina y por qué ofrecemos una cerámica? Y la respuesta muchas veces no la sabíamos hasta que nos encontramos con el doctor Pascal Mañé en su libro, que se los recomiendo que si pueden, consíganlo y lean lo que es la Biblia de la odontología adherida, ¿bien? Si ustedes luego quieren, nos escriben y se lo podemos compartir. Y habla en esto en su libro, el módulo elástico de los materiales dentales. Si nosotros vemos, si tenemos que reemplazar, a ver, por ejemplo, hacer un levante de mordida en paciente que perdió la dimensión vertical, tenemos que levantar 1 milímetro, claramente vamos a estar en presencia de zonas en el elemento dentario, en parte, la mayoría en dentina, pero queda algún poquitito de esmalte circunferencial. Entonces, ¿qué significaría esto? Que bueno, el tejido que hay que reponer es esmalte. ¿Repondríamos con una resina? Si vemos el cuadrito este. Y no, si vamos a hacer un levante de mordida y tenemos que reemplazar esmalte, bueno, ahí está indicado una cerámica. Vamos con una IMAX. Ahora, tenemos que hacer una indirecta de una endocorona porque no tenemos esmalte de 360 grados o tenemos muy poco esmalte, sabemos que hicimos un levantamiento de piso. Bueno, la mayoría que tenemos que reemplazar es dentina. Bueno, con una resina en este caso, ¿ok? Entonces, tenemos que tener criterio clínico para saber qué material es lo que vamos a utilizar en este caso. Históricamente, nuestro concepto variaba de lo que son las indirectas, por lo menos cuando me formé en la Facu, indirecta era sinónimo de inlay y onlay. Hoy en día agregamos lo que son los tables, lo que son las overlays, las endocoronas, todo tendiendo a evolucionar, o por lo menos en el sector posterior, sector molares, para ser exactos. No recuerdo cuándo fue la última vez que he colocado un perno en molares, ¿bien? Entonces, todo está tendiendo a la no utilización de pernos en posteriores. Sé que por ahí suena un poco polémico, pero no tenemos el tiempo ahora para hablar, si no podemos estar toda una mañana hablando de rehabilitación sin postes en molares y explicando de qué manera podemos conseguir esos resultados, ¿bien? Entonces, el riesgo de fractura, lo que importa en base es al riesgo de fracturas. Si sabemos que tenemos un elemento dentario completo, por supuesto, tiene el 100% del sistema del elemento dentario completo. Ahora, si en este caso
¿cómo lo vemos? Hicimos una apertura para un elemento de endodoncia, sabemos que ese elemento dentario ha perdido solo el 20% de su resistencia. O sea, el concepto ya se está cayendo de maduro y se está cayendo el concepto de que históricamente nos decíamos que el elemento con tratamiento de conducta, tratamiento de conducto, era directamente proporcional a un perno y corona. ¿Bien? O sea, estamos viendo que en un elemento dentario que se hizo una endodoncia, la apertura para una endodoncia, eliminando todo lo que es la dentina interaxial, solamente pierde el 20%. Así que lo importante son los rebordes, ¿bien? Son los rebordes. Así que acá por privado, Malu me ha dado un datazo tremendo que apretando, a ver, Control L, si no me equivoco, o Shift L, calculo que debe ser. ¿Ahí ven el cursor? No, todavía ¿No? Malu, me has dado un mal dato. No, pasa que, a ver, Control L, ¿no lo ven para que puedas señalarlo? Control L. No, no funciona. No funciona. La spoileé. Bueno. Doc, si tiene, perdón, si tiene Microsoft, sí es Control L. Si tiene Apple, ya es muy top. No sabría. No estamos de. No estamos en PC. Ay, qué lástima, no puedo activarlo. No me En la computadora sí es Control L, pero bueno, no sé. Ay, bueno, perdón. Bueno, No. Pero imaginemos la segunda imagen, los rebordes marginales están intactos. Ahora, ¿qué pasa si en estos rebordes yo lo pierdo un reborde? Fíjate que estoy perdiendo la mitad de la resistencia de un diente. ¿Bien? Ahí está el problema. O sea, el problema recae en los rebordes, no en la apertura, ¿bien? O no en la endodoncia. Imagínate si perdemos los dos rebordes. ¿Bien? Entonces, casi el 30% nos queda. ¿Bien? O sea, 70% ha perdido la resistencia. Entonces, ¿qué quiero hablar con esto? Que el riesgo de fractura que vamos a tener nosotros va decreciendo de mayor a menor. Y ahí vienen las partes de lo que se llaman de recubrimiento cuspidio. ¿Bien? Recubrimiento cuspidio. Y la gran pregunta, ¿recubrimos o no recubrimos? Y bueno, acá nos va a hacer o nos va a caer la ficha a muchos de nosotros, porque nosotros vemos que estas cascaritas que nos quedan, sabemos que eso se va a fracasar. Entonces calibren, trabajen con calibres y sepan que va a tener un mínimo y un máximo para poder ver si dejamos o no dejamos el remanente. Porque cuántas veces nosotros a una cavidad como la que están viendo ahí, preparábamos, como teníamos el concepto que antes las preparaciones tenían planimetría, hoy ya no, pero nos decían que tiene que tener las paredes con una divergencia de 5 grados, ángulos con esto, con... Bueno, imagínense que a esta cavidad nosotros tengamos que hacerle una divergencia. Obviamente, cuando empiecen a caer las fuerzas de oclusión, eso se me va a fracturar. ¿Bien? No porque lo que coloquemos sea malo o el material sea malo, sino porque el índice de flexión que va a tener esto me va a hacer en cervical fracasar. Entonces, lo que vamos a empezar a utilizar son conceptos de reducción cuspidia. Y es reducir, ¿bien? Reducir por lo menos un espacio de 2 milímetros si vamos a trabajar con resinas convencionales analógicas que las hacemos nosotros en el consultorio, o bien, si somos nuestros propios odontotécnicos, o bien podemos reducir hasta 0,8, 0,8 o 1 milímetro para dar un espacio a una resina fresada, para que luego tengamos esa reducción cuspidia, abracemos y toda la fuerza de la restauración caiga, toda la fuerza de la oclusión caiga netamente en esa restauración y no en esa interfaz, y no existe una flexión que me permita que ocurra una fractura. ¿Bien? Luego lo que son conceptos de blockout y build-up, todo eso es un poquitito, un poco más extenso, pero el concepto que les quiero dejar a ustedes, que acá sí, esto sé que les va a servir, tengan en cuenta una cosa. Imaginemos esta preparación que tengan acá. Creo que todos nos sentimos identificados porque esta preparación es lo que todos los días tenemos en el consultorio. ¿Ven? Agarren una sonda, chicos. Agarren una sonda milimetrada y mídanlo. ¿Ven? Mídanlo. Una lástima no puedo tener el cursor acá. No sé cómo. ¿No? Bueno,
Van a medir acá y esa sonda te va a dar un número, o sea, la profundidad que tiene esta cavidad. ¿Bien? Cuando tengamos esa profundidad, tengan en cuenta algo, por favor. Si tenemos algo más profundo que 5 milímetros, la potencia que va a tener o el haz de colimación de nuestra lámpara, y acá ya empiezo a hablar de lámparas, y sepan que tenemos que estar hablando con lámparas confiables, ¿bien? Porque las lámparas pueden emitir lo que te dice, no, mi lámpara me la vendieron porque polimeriza mi resina en un segundo. Genial, en un segundo tocándola a la resina. Pero si yo tengo una profundidad de 5 milímetros, ¿cómo es la colimación de esa lámpara? ¿Cómo es el haz? ¿Cómo es la penetración? ¿Bien? ¿Cómo es la longitud de onda de esa lámpara? ¿Qué resina vamos a utilizar? Entonces, no todo recae sobre lo que es la potencia de una lámpara, sino cómo yo hago para que de 5 milímetros duerman tranquilo, que no van a tener ningún problema. ¿Bien? O sea, si mi altura que yo mido tiene 5 milímetros, está todo bien, no hay problema. Utilicen su adhesivo foto, el que utilizan siempre, con grabado total, grabado selectivo, como ustedes quieran. Utilicen su sedán dentinario, con las bulk, con las resinas convencionales, ionómero, lo que ustedes quieran, que no van a tener problema. La cosa es cuando tengan de 5 milímetros a más. La irradiancia, o sea, la luz que le va a llegar, no va a ser del todo óptima para utilizar adhesivo foto. ¿Se entiende? Entonces ahí ya empiezan a jugar otros componentes. Adhesivos duales, ¿bien? Pásame el dual, así los chicos, están allá, de Visco. Adhesivos duales. ¿Ustedes me están viendo a mí? Así les puedo mostrar las presentaciones comerciales que pueden tener. Sí. ¿O están viendo la presentación? Lo vemos, lo vemos. ¿Me ven a mí? Bueno, mira. Esto es un adhesivo dual, por ejemplo, de la marca Visco, que me acaba de traer Rubén. No sé si lo acaban de ver ahí porque yo estoy viendo únicamente la presentación. O sea, vienen en 2 frascos, como lo ven ahí, ¿bien? Al cual, como le dice la palabra, van a ser activados dualmente, tanto por luz y parte química. Al momento no existen adhesivos auto en el mercado, al momento, hasta el momento. Le vamos a dar un spoiler, tenemos información fresca que la empresa Curaray ya está siendo pionera en adhesivos autos, pero no queremos contar más de eso. Van a venir próximamente adhesivos autos. Y resinas core. ¿Qué son las resinas core? Son resinas también duales. Son resinas de núcleo que te va a servir como sucedáneo dentinario, para el cual ustedes, en zonas de mayor de 5 milímetros, donde la luz no es tan óptima, lo que llega, va a actuar una parte química. ¿Bien? Entonces, acuérdense el número mágico de 5 milímetros para poder discernir qué tipo de adhesivo y resina o sucedáneo dentinario utilizamos. ¿Bien? Si hablamos de resinas core, como lo van a ver acá, van a ver que viene un elemento dentario, van a ver que está hecho con resina, dentina, esmalte. Bien, lamentablemente no tengo el puntero acá, pero vean, se ve claramente esmalte, dentina, core, dentina, esmalte. Bien, ahí hacen su preparación y tienen la parte formada sin la necesidad de lo que antes realizábamos, que era eliminar ese esmalte sin soporte. Bien, con la utilización de resinas de núcleo, las resinas core, que son las mismas resinas de núcleo. Ahí les dejamos algunas marquitas comerciales para que lo puedan encontrar en el mercado. Quizás, no sé si me atrevería en este momento a decirle que si ustedes hacen lo que es un build-up, o bueno, el block-out, como en lo que están viendo en esta imagen, con ionómero vítreo, el módulo elástico no es del todo más piola para una resistencia de un esmalte, pero quédense tranquilos que con lo que son resinas de núcleo pueden realizar tranquilamente su levantamiento. Bien, les mostramos algún casito clínico, como lo pueden ver ahí, hicimos simplemente un elemento dentario, tengamos 5, 6, 7, veremos que el 5 tiene una lesión distal bastante profunda, ¿bien? A esta persona vino al consultorio, si no me equivoco, creo que le habían dicho que tenía que hacerse la extracción del elemento dentario, ¿bien? Lo que hicimos fue seleccionar colores. Fíjense primero lo que seleccionamos: colores de dentina, colores de esmalte. Empezamos a eliminar, o la pulpa, ¿cómo estás?
limpian bien, descontaminan el sustrato, ¿bien? Hay otra parte bastante interesante de lo que es descontaminación del sustrato, ¿bien? Porque si nosotros nos queremos adherir a todo eso que está allá abajo y no hacemos una descontaminación del sustrato, vamos a tener serios problemas con la adhesión. Hacemos protección del complejo dentinopulpar, le hacemos nuestra elevación de margen, y fíjense en lo importante de esto, chicos. Vean la matriz, colocamos la cuña, ustedes están viendo una imagen macro gigantesca, pero créanme que esto en la clínica, los detalles se pueden pasar desapercibidos, porque ustedes fíjense en la unión de lo que es matriz-diente, ven un color celeste. Y si ven un color celeste, es porque no está adaptada esa matriz. Entonces, fíjense lo importante que dice el doctor Pascal Mañé. ¿Queremos ser mínimamente invasivos? Genial. Seamos mínimamente invasivos, porque está perfecto. Pero para ser mínimamente invasivo tengo que estar a la altura, y si queremos preparar menos necesitamos ver más. Yo les aseguro que si ahí, en esa imagen que vieron recién, no tenían una fotografía macro, o no tenían una lupa, o cualquier sistema de magnificación, ¿cuántas veces se nos pasó desapercibido eso, Rubén? Un montón de veces. Entonces, ahí estaba el talón de Aquiles de nuestra restauración. Y después decíamos, che, Seba o Rubí, vos es que utilizamos esta resina que lo probé, pero no me funciona porque me fracasó, o la adhesivo no me funcionó bien. Y quizás no nos dimos cuenta que dejamos un gap ahí, ¿bien? Entonces, un gran consejo, lupa o fotografía, sáquenlo, de paso les queda para reportar sus casos, pero para ver, y van a empezar a ver los errores que cometemos nosotros todos los días en el consultorio, viendo en macro, ¿bien? Y si algún día pueden llegar a tener un microscopio, será algo espectacular. Entonces volvimos a adaptar la matriz y volvemos a ver que no está adaptada. Entonces decíamos, por tercera vez sacamos, tratamos de adaptarlo, y tampoco estaba adaptada. Por cuarta vez, ¿ven? ¿Se ve ahí lo celestito? No está adaptada. Hasta que lo pudimos adaptar, ¿bien? Ahí sí, una vez que está adaptada, vemos perfecto, colocamos una gotita de bulk flow, empezamos a levantar nuestro margen, hacemos elevación de margen, hacemos nuestra preparación del elemento proximal, porque era una lesión en espejo que tenía caries, restauramos la parte proximal del molar, hacemos nuestra elevación de margen, hacemos nuestras preparaciones adhesivas con nuestras preparaciones conservadoras. Hago en este caso la hice una resina analógica en modelo, cemento, pulimos, vemos el punto de contacto como está, punto de contacto formado, y esto, no sé si escuchan, pero tiene que sonar así, chicos. ¿Bien? Cuando hacen ¿se escuchó eso? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Cuando ustedes hagan una restauración proximal, tiene que sonar así, ¿bien? Ese punto de contacto. ¿Por qué? Porque si ves la radiografía de al lado, o sea, la que está a la derecha, ¿qué es lo primero que pensás? Uy, no hay punto de contacto, se va a juntar comida el paciente. Pero nos está dando una imagen, un falso positivo, porque en clínica, como lo ven a la izquierda, tiene que sonar así. Les doy un dato que es fundamental. Siempre para hacer las partes proximales, acuñen, sin matriz y nada, ¿no? Coloquen una cuña que le van a lograr una separación inmediata al momento de cementar. Si ustedes cementan, o sea, presentan eso, y hay un punto de contacto, imagínense cuando saquen la cuña, ¿bien? Entonces, ese tip es fundamental para que nunca más tengan el problema de formación de punto de contacto de manera indirecta. Después, al momento de crear un punto de contacto en modelos, hay 10.000 puntos más. Pero ese dato, acuñando siempre, es fundamental. Vamos con el 7. Saludamos a la pulpa, la protegemos, hacemos la indirecta. Al ser cavidad oclusal únicamente, oclusopalatina, pero estamos dentro de un margen de una onlay, no importa, yo separo siempre con teflón o con una acetato de celulosa, porque cuando yo haga mi técnica adhesiva previamente de mi sellado dentinario, el adhesivo puede escurrir contra el elemento 6.
¿bien? Así que siempre hagan una protección del complejo, del elemento vecino, siempre, ¿bien? Bueno, esto es un poco de preparaciones, que lamentablemente hoy no es motivo de la charla. Ya lo hemos tenido Jorge Luis hablando de preparaciones 2 días en el grupo. Muy bueno estuvo esa charla. Tenemos el 7, la indirecta del 7 cementada. Tenemos el 5 cementado. Y lo único que nos quedaba hacer, digamos, es el elemento 6. O sea, quise mostrarle en este caso lo que son indirectas. 5 con levantamiento de piso gingival, indirecta. 7, bien, una indirecta convencional. Y un 6 de una restauración directa. Trabajo que hacemos todos los días en el consultorio. Así estaba. Y así está. Al momento de cementar, ya todos sabemos que tenemos 2 opciones, que es resina calentada, y resinas duales, cuando estamos hablando de resinas posteriores. En anteriores la cosa cambia al momento de la cementación, pero cuando hablamos de posteriores, resinas duales. ¿Cuál utilizas? Las 2. Por igual, depende del caso, depende de la profundidad, depende de todo. Cuando hacemos indirectas, en un caso utilicé cemento dual, otro caso resina calentada. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Y bueno, en este caso fue una resina autocondicionante de cementación dual como el Teracem, y en el otro caso fue resina calentada. ¿Las 2 funcionan bien? Perfectas. Ópticamente, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Ahí está a la vista. Fíjense que en el 7 ustedes ven un margen blanco, y porque estás hablando de un cemento que libera calcio. O sea, es totalmente radiopaco. Y en el 6 están viendo una cementación con resina calentada. Obviamente que ópticamente es mucho mejor la 6 que el 7, pero realmente, con la mano en el corazón, esto es para la foto. ¿Bien? El paciente nunca va a notar esta diferencia porque la estamos viendo en una foto macro, que tiene un borde superficial de color blanco. Pero fíjense las diferencias o las 2 opciones de cementación plasmadas en un caso clínico. ¿Ok? Puntos de contacto, como los ven ahí. Ahora, en caso, como realizamos nosotros, que somos nuestros propios odontotécnicos, ¿sobre qué vamos a trabajar? Y bueno, para trabajar y construir nuestras indirectas, vamos a trabajar sobre modelos de trabajo. Entonces yo se lo cedo con el que sabe, mi amigo Rubi, vamos a hablar de modelos de trabajo. Bueno, algo que siempre nos preguntan en los cursos, por distintos medios, es algo que está muy de moda y yo creo, y ahora estamos convencidos con Seba, que es los modelos alternativos también atraen mucho por los colores, porque es algo casi divertido de ver, ¿no? Es algo que está muy de moda que el odontólogo haga sus propias incrustaciones, y no todo el mundo trabajando es como Seba, como los casos y las incrustaciones que nos mostró él. Entonces, ¿por qué está tan de moda esto? ¿Por qué nos gusta tanto hacer las incrustaciones a nosotros hoy en día? ¿Por qué es fácil? Sí, es un poco más fácil que antes. Pero tenemos que saber de anatomía, tenemos que saber de márgenes, tenemos que saber de modelos, y más que todo es entrenamiento, por supuesto. Pero siempre me gusta decir y corolar o cerrar un poco este capítulo es que nosotros podemos hacer nuestras propias incrustaciones hoy con compatibilidad directa y impresionante con los materiales. ¿Por qué? Porque los adhesivos que nos mostró Seba tienen carga, y que un adhesivo tenga carga, ¿qué quiere decir? Que en su composición tiene matriz inorgánica y en su estructura química es muy parecido a la resina, prácticamente es una resina con muy, muy poca carga. Menos carga que una resina flow, pero es casi en su composición química como una resina. ¿Y las incrustaciones de qué son? De resina, como lo que nos mostró Seba recién, él las hace de resina compuesta. ¿Y se cementa con qué? Ya sea resina calentada o cemento dual, con resinas. O sea, con cementos a base de resina o con la propia resina. Entonces, esa compatibilidad que desde el relleno de la restauración, block-out, build-up, o cómo nosotros hagamos un sucedáneo dentinario, más el sistema adhesivo, más el cemento, más la incrustación, sea todo del mismo material,
hace que tengamos nosotros muchas chances de éxito. Funciona porque hay mucha compatibilidad, pero por eso les digo que también tenemos que tener conceptos de anatomía, de forma, tenemos que mejorar y tenemos que entrenar. Una forma de hacer la restauración indirecta es con modelos tradicionales, como lo ven en la pantalla, y con modelos alternativos. Los más utilizados son los de silicona y les voy a mostrar un poquitito cómo se hacen. Pero para eso siempre damos el tip, el consejo de si vamos a tomar una impresión con silicona, es decir, con un material de alta definición o de alta fidelidad, si la vamos a tomar en 2 pasos, nosotros ya no hacemos una técnica convencional de tomar la impresión con una silicona pesada. Si está el doctor Atala, el que sabe muchísimo de impresiones, va a ver si nos corrige o no. De tomar impresión con silicona pesada, hacer los recortes, hacer el discurrimiento para que después la silicona liviana corra, ocupe todo el espacio y se acople, sino que nosotros hoy en día tomamos la impresión con la pesada, pero cuando vamos con la pesada, antes de llevarla a boca le ponemos o un papel film o acetato de celulosa, y así tomamos la impresión, con la silicona pesada y arriba, cubriendo la pesada, el acetato o el film. Lo llevamos, tomamos la impresión y nos va a dejar bastante lugar para la liviana. Es una forma de disminuir el tiempo de impresión porque evitamos hacer los recortes, y lo hacemos de una forma muy, pero muy sencilla. Papel film, como lo ven. Por supuesto que si tomamos la impresión con una silicona, ya sea por condensación o por adición, el vaciado sí o sí lo tenemos que hacer con yeso de alta definición como el yeso de Ancita. Si bien yo les voy a mostrar modelos alternativos, también les voy adelantando que con Seba y en el grupo CCO nos gusta muy, pero muy, pero muy mucho, casi que es de primera elección, este tipo de vaciados con yeso. Más que los modelos alternativos, el modelo tradicional es el que más nos gusta y el que más fidelidad tiene porque el yeso no cede y podemos manejarlo mucho mejor. Acá está, como ven, no les puedo mostrar con el cursor, aunque Malu Kazan recién me mandó un tip, pero ya lo vamos a probar. Tomamos la impresión con la silicona masa o pesada, le ponemos un film o un acetato arriba, lo llevamos y cuando endurece sacamos la cubeta y nos queda, como ven, la imagen a la izquierda. Esa es la silicona pesada, le sacamos el film y ahora podemos cargarla de liviano sin perder tiempo en hacer recortes y demás. Sacamos el film, lo cargamos de silicona liviana y podemos tomar nuestra impresión de alta definición de esta forma. Mucho más rápido y mucho más fácil. Si van teniendo alguna duda me dicen. Hacemos, como dijimos recién, un modelo convencional con yeso de Ancita. Se le ven algunos poros que nosotros después lo vamos a tener que sellar, colocándole un separador de yeso para poder hacer la incrustación, o algún tipo de esmalte, o a mí me gusta colocarle cianocrilato, o sea, una gota de la gotita, y antes que endurezca insuflarlo, se pueden poner 1 o 2 capas, donde podemos sellar mucho de esos poros. Es una foto macro, se le ven muchos poros, parece que le hubieran hecho el vaciado al yeso con soda, pero no es así. Pero bueno, no importa, nos permite sellarlo, una macro de efecto. O también, otro secreto es colocar un poquitito de detergente con cola o plasticola y un chorrito de agua, se lo mezcla y se hacen 4 o 5 capas. ¿Se entiende? O sea, en un vaso de agua o en un vasito colocamos un chorrito de detergente, un chorrito de cola o plasticola y un poquito de agua. Mezclamos, se forma un material un poquito más espeso, como si fuese lechoso, pero un poquito más espeso, donde con un pincel lo aplicamos 4, 5, 6 veces arriba del yeso, seca, absorbe al principio y después no tanto. ¿Qué ventajas nos da que utilicemos este tipo de separador? Que es hidrosoluble. Nosotros confeccionamos después nuestra incrustación,
lo sumergimos en agua y el detergente con la cola desaparecen y podemos retirar nuestra incrustación muy fácilmente. Cosa que el que ya hizo incrustaciones sobre un modelo de yeso no es tan sencillo. Normalmente cuando la queremos sacar, se nos viene con algún pedazo de yeso, con alguna cúspide, y si utilizamos este tipo de separador donde lo mojamos, no nos pasa. Ese es el modelo convencional, es lo que hacemos tradicionalmente para hacer una incrustación. Pero también existen los modelos alternativos que están de moda, que son los modelos siliconados o de silicona, donde la silicona es el vaciado, donde nosotros antes utilizamos eso y utilizamos silicona. Pero bueno, para poder utilizar silicona como vaciado, ¿con qué podemos tomar la impresión? Si tomamos la impresión con un material de alta definición, es decir, un modelo con silicona, habría una compatibilidad directa con el vaciado y sería muy difícil poderlos despegar y sería totalmente imperfecto. Entonces, ¿qué material podemos utilizar que no sea compatible con la silicona? Que nosotros tengamos en nuestro cajón del consultorio. Y seguramente alginato. Pero bueno, pero el alginato no es un material de alta definición. No, es verdad, no es un material de alta definición. Si bien tenemos que usar alginato, tenemos que utilizar el mejor alginato posible, esos que vienen bien siliconados, de una muy buena marca comercial, donde hace mucha diferencia, ¿sí? ¿Así o no? Cavitz, A37, Viva, cualquier alginato que sea de alta definición. Les voy a mostrar un videito donde nosotros tomamos la impresión y después vaciamos con la silicona. Y nos queda un modelo así. Visualmente muy lindo, ¿no? Este es el modelo donde también tiene imperfecciones, igual que el yeso. Pero la silicona, miren, ahora les voy a mostrar en un videito cómo se forma o cómo se realiza este modelo. Estos modelos de vaciado con silicona tienen una gran ventaja. La gran ventaja es que la silicona la podemos rebasar. ¿Con qué? Con silicona. Igual que si tomáramos una impresión, nos sale también. Porque es totalmente compatible con su misma silicona liviana. Entonces, si nos salen poros en lugares críticos o determinantes, podemos rebasarlo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es no colocar silicona solamente en el lugar donde vamos a rebasar, sino en ese elemento y en parte de los elementos vecinos, para que no haya una diferencia en altura muy, pero muy grande. Y este modelo nos permite, no sé si se ve ahí, el corte en proximal, nos permite hacer lo que haría un laboratorista. Hacer un troquelado para que nosotros podamos tener un control en proximal, podamos abrirlo, que sería lo que haríamos con yeso, un troquelado para sacarlo y ponerlo, hacer un buen punto de contacto y de manera muy rápida y muy fácil. Y poder así hacer una incrustación que abarque una cara proximal más una cúspide, pero que tengamos un buen punto de contacto. O sea, suplir lo que hace el laboratorio con el troquelado y los dowels. ¿Es mejor que un modelo de yeso con troquelado y con dowel? Seguramente que no. Pero es muy sencillo y muy rápido de realizar porque una silicona endurece en 3 minutos como máximo, donde nosotros podemos tener el paciente sentado en el sillón en la sala de espera o citarlo a la tarde. Y así salió este tipo de modelo alternativo con una técnica que se llamaba casi inmediata, donde a mí no me gusta, nunca me gustó hacer eso. Cuando vino el doctor Hirata a las jornadas en Córdoba, él lo presentó así, como que se le había perdido una incrustación y bueno, optó por este tipo de situación clínica para resolverlo. Y bueno, después se puso muy de moda y lo usamos. Pero podemos hacerlo de forma inmediata o citarlo a la tarde al paciente o a los 2 días o a los 4 días. A mí siempre me gusta hacerla tranquila en la incrustación y citarlo después al paciente. Pero lo podríamos hacer ahí, casi in situ. ¿Es mejor que una técnica tradicional con modelo de yeso? No. ¿Por qué? Porque la silicona cede. Y el que ya utilizó este tipo de modelos y trabajó la resina y la compactó, sabe que no es muy sencillo hacerlo sobre el modelo de silicona porque no tiene prácticamente adherencia. O sea, nosotros lo estamos poniendo y por ahí fotopolimerizamos un estrato o queremos hacer una caja de trabajo, primero
la cara proximal, está mostrando una incrustación espectacular. Donde nosotros trabajamos sobre el modelo, hacemos la mesa de trabajo, un punto de contacto, fotopolimerizamos y queremos hacerle un segundo incremento de dentina, fotopolimerizamos, y a lo mejor que cuando queremos colocar nuestra tercera capa, se nos viene todo junto y lo tenemos que volver a posicionar y retenerlo un poquito para poderlo trabajar. Eso es la silicona. Al ser tan poco compatible con la resina, es muy fácil que se salga. Y si nosotros estamos conteniendo para poder compactar un poco la resina, ¿puede pasar que haya una deformación en el fondo antes de fotopolimerizar? Sí, puede pasar porque es silicona. Porque la silicona es resiliente, el yeso no. El yeso vos lo podés compactar con cualquier fuerza de presión y siempre va a estar ahí. La silicona deforma un poco. Bueno, pero si deforma, ¿por qué lo siguen utilizando? ¿Es grave? No, no es tan grave. Porque si nosotros después lo sabemos compensar y sabemos que cementamos con un material igual al que confeccionamos la incrustación, lo podemos compensar. Pero le podés poner un separador a la silicona, no le hace falta. Pero se lo podés poner, no, porque nada se le adhiere, entonces sería un desastre, porque sería muy improlijo trabajar con la silicona, con un separador para generar un espesor que después va a compensar el cemento, y después trabajar con resina. Esos son los puntos débiles. Los puntos fuertes es que podemos troquelarlo fácilmente, que es una zona muy limpia y que lo podemos hacer en muy poco tiempo. Tomamos el modelo y hacemos el vaciado y en 2 o 3 minutos ya tenemos para trabajar. El troquelado, el punto de contacto es así, se utiliza como yeso de densita la silicona liviana, de alta definición, y como zócalo, silicona pesada, una verán ahora en un video, y el troquelado se hace muy fácil con una Gillette, o si no tienen Gillette, porque dice Seba que eso es de mi época, con un bisturí, cortan cerca del margen sin tocar la parte dura del elemento dentario, cortan pero sin seccionar completamente el modelo, solamente parcialmente, o un cúter o una trincheta, para que ustedes puedan hacer lo que se llama técnica de abanico. Cargar la cara proximal, abrirlo un poquito, ver si adaptó bien, son una cara proximal adecuada, abrirlo, si nos faltó material agregarle, si nos sobró, cerrarlo y adaptarlo. Muy sencillo, así se ve. Y miren el video cómo se confecciona, haciendo un resumen un poco de lo que es esta técnica. La masa sería el zócalo y la liviana la adaptación. Siempre está bueno llevar los dos juntos para que el peso específico y la presión copien mejor la cara del original. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna pregunta? Algo muy, pero muy sencillo de hacer, de endurecimiento rápido. Creemos que no es tan perfecto como el yeso, pero es válido para el día a día y se utiliza y está muy de moda. Ya algo que a los laboratorios les gusta mucho trabajar, más que todo para el sector anterior, lo que son carillas o prótesis libres de metal, son los modelos de Geller o modelos individuales, que también lo podemos hacer de una manera muy fácil nosotros, de forma alternativa. El laboratorio lo hace con yeso, de una manera tradicional, y yo les voy a mostrar cómo lo podemos hacer nosotros, un modelo que no solamente imita la parte activa, sino también a la raíz del diente de forma cónica, está muy de moda, lo podemos hacer en nuestro consultorio y se realiza así. Es un modelo que, como les digo, no solamente trabaja en la parte activa, sino también en la raíz, es individualizado y tiene mucho punto de referencia, entonces es algo mucho más preciso.
donde se toma el modelo con silicona de alta definición, se hace el vaciado con yeso de densita del Geller que querramos obtener nosotros, se hace un desgaste y el modelo es de yeso, pero en vez de troquelarlo y ponerle un dowel, el dowel sería la raíz misma, y les voy a mostrar un video cómo se realiza. Si tienen alguna duda nos la pueden decir, o ahora o al final, donde lo podemos sacar y poner para generar un buen punto de contacto y hacer nuestra restauración de resina de una manera eficaz y muy sencilla. Esto es mucho, pero mucho más fidedigno que otro tipo de modelos. Este es el video cómo se elabora. Impresión con silicona. Vaciado con yeso de alta definición solamente en el Geller. Este video lo firmó Seba, es espectacular, se hizo muy, pero muy viral y conocido. El que lo quiera ver después del video está en la página de CCO, de nuestro grupo, están todos los videos subidos. Pero es muy fácil de hacer. Paseo con yeso de alta definición. Imitar a la raíz de forma cónica. Acá Seba en este modelo le puso un poquito de cera, que sería el separador para poderlo sacar y colocar mucho más fácilmente. Este modelo es muy, pero muy preciso, chicos. Densita, y una vez que lo tenemos aislado y le pusimos el separador más la cera, hacemos el vaciado de todo el conjunto, de toda la arcada o media arcada, con yeso tallero piedra. Imagínense todas las referencias que tenemos, y tenemos la raíz y la corona para sacar y colocar las veces que sea necesario. Agua caliente para derretir la cera y saca el separador. Y retiramos el Geller y lo colocamos las veces que sea necesario. Un modelo muy, pero muy, pero muy, pero muy preciso. Como ven acá está en la página, el que lo quiera bajar o el que lo quiera ver. Y ahora les voy a dejar porque otro modelo alternativo, el que agregamos en los cursos, son los modelos digitales, del cual venimos trabajando hace un tiempo y desarrollándolo. Y bueno, el doctor Peralta el otro día dio una charla para la facultad muy interesante de tecnología y de CAD/CAM, que hoy en día es aplicable hasta para la restaurativa, es decir, hasta la parte de operatoria, y de los dos del grupo, el más tecnológico es él, así que creo que corresponde que les hable Seba, ¿no? Bueno, gente, vamos a hablar un poquitito de modelos digitales. ¿Y por qué pongo esta imagen? Esta imagen nos gusta a nosotros siempre colocarlo, que se llama adaptación. Esto es una adaptación. Estamos adaptados a una pandemia, ¿bien? O sea, ¿cuándo nos hubiésemos imaginado dar clases para una facultad? ¿Y cuántas dimos? Y cuando en plena pandemia, Sí. ¿bien? Entonces, imagínense, en el 2009, esta persona, ese era su trabajo. Hoy en el 2020 esa persona no tiene más trabajo porque fue reemplazado por un dron. No estoy diciendo que eso esté bien, que esté mal, ¿bien? Pero la evolución que van a tener en su trabajo, todos ustedes que están del otro lado, es inevitable, ¿bien? Como dice nuestro amigo Lucas. La evolución y el cambio a lo digital es inevitable. Sumarse a ese cambio es opcional. ¿Okay? Pero en algún momento todos van a evolucionar. Y como todos nuestros trabajos evolucionaron a la parte de digitalización, que tiene mucho todavía por darnos, estamos en este esbozo y los resultados son realmente maravillosos. Maravillosos los modelos digitales, que hoy en día, particularmente, hablo por mí, en mi consultorio, yeso y odontología digital son las dos únicas cosas que utilizo. Hace muchísimo tiempo no utilizo ya más otros modelos alternativos, simplemente por lo que nos contaba Rubén, por la posibilidad y de colocar lo que es un separador, cosa que en modelos
quizás flexibles o de semiprecisión, no lo puedes colocar un separador porque no se va a separar a la silicona. Entonces, esa separación no me va a permitir la fotopolimerización en un futuro de mi adhesivo sobre la cara interna de mi restauración. Por ende, ese gap, el adhesivo, no lo vamos a poder fotopolimerizar porque me va a quedar un espacio generado. ¿Bien? Entonces, la compensación de ese separador me hace a mí optar siempre por un modelo de yeso o modelo digital, que es lo único que utilizamos, o que lo utilizo particularmente en mi consultorio. Bien. Me ha llevado la apertura mental de empezar a colocar casos que realmente pensábamos que íbamos a colocar pernos, a ya no utilizar más pernos en el sector posterior, muy pocos pernos en sectores intermedios y anteriores, y en un futuro lo que nos va a llevar a decidir si colocar o no pernos ya pasa a ser lo que es el ferrule, ¿bien? Pero eso ya es otro módulo largo de conversación que podemos tener. Particularmente está en nosotros la decisión y optar si sumarnos a ese cambio, a ese tsunami de información nueva que estamos teniendo y a esa nueva era de la odontología digital que se nos viene. Con Rubén siempre decimos, o nos gusta decir, que la odontología ha sufrido 3 evoluciones totalmente marcadas, ¿bien? 3 bisagras generalmente marcadas, que no es lo mismo de la odontología antes y después de la aparición de la anestesia. Éramos torturadores seriales con dolor, seguimos siendo torturadores seriales, pero sin dolor desde la aparición de la anestesia. Segunda barrera o segunda bisagra en la odontología es cuando apareció la adhesión. O sea, nada es igual después de la adhesión, la eliminación de metales, de técnicas retentivas a pasar a técnicas adhesivas. No hay vuelta atrás. Todo el mundo se subió a ese tren de la anestesia, todo el mundo se ha subido porque todo el mundo tiene una lámpara en su consultorio, se ha subido al tren de la era adhesiva, y todos ustedes los que están ahí se van a subir al tren de la era digital. Es la tercera bisagra de la odontología. ¿Bien? En estos casos, particularmente que nos decían o que pasábamos en posteriores, con remanentes, nada, nulos remanentes, nos permite realizar coronas, nos permiten realizar lo que son overlays, realmente a partir de un escaneado, ¿bien? A partir de modelos, y sobre todo a partir de no es necesario, insisto, porque vos decís odontología digital, la inversión en escáner, en fresadora que tengo que hacer. Yo no tengo escáner, yo no tengo fresadora, Rubén no tiene escáner, Rubén no tiene fresadora, y hacemos odontología digital todos los días. ¿Bien? Es un poco complicado explicarlo, el procedimiento, pero a partir de un escaneo de modelos podemos tener maravillosos resultados con programas y software gratuitos. Insisto, el que no quiere hacerlo es porque, el que no lo hace es porque realmente no lo quiere, porque no hay excusa ni de tiempo, ni de dinero, simplemente el tiempo que nos estamos invirtiendo en hacer odontología digital es realmente incalculable. Podemos maquillarlo, podemos hacer cutback, podemos hacer efectos, podemos hacer todo lo que queramos nosotros a través de odontología digital con remanentes mínimos, sin colocación de pernos, todo en base a la era adhesiva. Todo en base a la era adhesiva. Provisorios que utilizamos, cualquiera de todos los que están ahí, menos los que son provisorios no rígidos. O sea, siempre tratamos de eliminar lo que es guta o cualquier otro provisorio. Utilizamos siempre lo que son los provisorios foto. Bien, como lo ven así, lo pinchan y sale automáticamente el provisorio. Lo puedes colocar con el dedo. Es muy, muy piola estos provisorios. Lo pueden hacer con acrílico, como así hicimos siempre. Técnica del dado de acrílico, es lo que hacemos todos los días, pero siempre tratar de apuntar a provisorios rígidos, siempre. ¿Bien? Esta es una foto de una provisorio foto, como lo ven ahí. Y un último casito clínico, así esperemos no haberlo aburrido en estas 2 horitas. Vamos a mostrar un caso clínico de lo que hacemos siempre de indirectas, elemento que retiramos lo que es la restauración. Vemos el mejor protector de complejo dentino pulpar que pueda haber, que es una dentina reaccional.
Hacemos nuestro modelo, en un caso viejo, que en aquel momento utilizaba yo todavía modelos de siliconados, cargábamos nuestra dentina, siguiendo los principios de bioemulation, cargábamos luego en base del esmalte, técnica estratificada, en 4 capas, colocamos colorantes en caso de ser necesario, tenemos nuestra indirecta, como lo ven ahí, preparación de la parte interna de nuestra indirecta con arenados, ahí le dejamos las claves que tiene que tener ese arenado para conseguir una retención micromecánica química, realizamos nuestro aislamiento, grabado selectivo, realizamos nuestro acondicionamiento de la cavidad interna, cementado con resina fluidificada, lo llevamos a boca, cementación y eliminación de excesos. Un dato que nos utilizamos, nos gusta siempre hablar con Rubén, que pueden utilizar a través de un inserto C20, que es una punta para vibradora con ultrasonido, o con los sistemas Optra, sin ningún problema lo pueden realizar lo que es la vibración para eliminar excesos, o realizamos nosotros y les dejamos un consejo que lo pueden pedir absolutamente que les llegue a su casa en cualquier portal de internet. Es extremadamente barato, creo que costaba, ¿cuánto? $1. $1.25. $1.25. Lo pueden buscar en eBay, que diga inserto ED2, que es una punta esto para irrigación de endodoncia, que en la puntita iría una aguja, obviamente esa aguja no la van a utilizar, pero ven el extremo que es redondeado, la cubren con teflón, porque si no la cubrirían con teflón rayaría lo que es la indirecta, y por un lado están teniendo ustedes la posibilidad de, al momento de cementar su indirecta, como lo ven ahí, eliminan el exceso y accionan, sin agua por supuesto, fíjense cómo fluyen los excesos con nuestro inserto D2, están eliminando, haciendo vibración con el cavitador y eliminando todos los excesos. Bien, hacemos la fotopolimerización del caso clínico, así vino el elemento dentario y así lo restauramos. Bien. Así que, bueno, en esta hora y media fue lo que tratamos de hacer, un pequeño pantallazo de odontología de resina en el sector posterior, que era lo que nos habían invitado, agradecidos totalmente de antemano por la invitación. A esto lo que hacíamos era un acabado y un pulido, realmente, y para despedirnos les mostramos cómo es la técnica de pulido del sector posterior, cómo lo realizamos, con una resina simple que le damos luz. Utilizamos un cepillo, simplemente un cepillo duro, tipo Astrobrush. Bien. A esa resina se eliminó la capa inhibida con el cepillo. Pasamos un cepillo de pelo de cabra marrón. Fíjense cómo levanta el brillo. Y luego, por último, un cepillo de pelo de cabra blanco. Fíjense cómo ese brillo, cómo se levanta. Ese es el acabado del pulido final. Si quieren, pueden utilizar una felpa de algodón final, pero están viendo que no utilizamos pastas, que no utilizamos absolutamente nada, solo 3 cepillos, que es el protocolo CCO que trabajamos siempre, todo en el sector posterior. Así que, para mayor información, los que quieran nos consultan este protocolo, si no, la página está cargada este video, pueden verlo, repasarlo cuando quieran. Bien, así que para poder tratar de tener restauraciones biomiméticas conservadoras siempre y sobre todo conservar lo que es el esmalte y los tejidos duros del elemento dentario sin la utilización ya de coronas y pernos. Sepan que hay opciones intermedias entre lo que es una incrustación y una corona, ¿bien? Y sobre todo, como dice Rubén, predecible y que funcionan en el tiempo. ¿Ok? Así que espero que les haya servido esta horita y media. Y nada más que agradecerlos esa foto de la facultad que tanto queremos. Bien. Gracias por su tiempo, por estar del otro lado y de parte del grupo CCO. Gracias por su tiempo que nos han brindado, chicos. Ha sido un honor. Si tienen preguntas. Sí, seguro, parte de preguntas. Bueno, doctor Mariano, doctor Velázquez, muchas gracias. Si los que están en la reunión quieren hacer alguna consulta, lo pueden hacer en este momento. Los insertantes están disponibles.
Hola, Sí, Doc, adelante, buen adelante. día. Buen ¿Cómo día. anda? Bueno, antes que nada, felicitaciones por el hermoso curso que dieron y la consulta es si va a quedar guardado en algún lugar para después volver a verlo o no. Lo están grabando, seguramente, como dijo el doctor Atala al principio, lo van a colocar en el aula virtual, ¿no? Queda en el repositorio del aula de la escuela de posgrado. Ah, Lo pueden bueno. solicitar y se les envía. Por eso que ustedes tienen que adjuntar el correo por cualquier información que necesiten. Bueno, bueno, muchas gracias, Doc. Excelente. Gracias, chicos. Gracias. Algunas de las preguntas que quedaron en el chat, Velázquez y Magliano, si todos los materiales que ustedes nombraron están disponibles en el comercio. Sí. Trato de resumir las preguntas, ¿no? Estoy Sí, resumiendo sí, las sí. preguntas. Están todos disponibles, quizás puede conseguirse un poquitito complicado conseguir los adhesivos de cuarta generación, que el OptiBond no entra al país, pero tienen la opción de 3M, el Scotch Bond de cuarta generación, es exactamente lo mismo que el OptiBond, y los adhesivos duales de Visco que próximamente van a entrar, pero chicos, lo que tratamos de inculcar nosotros siempre en los cursos no es que salgan corriendo a comprar materiales, sino que lo puedan aplicar el día lunes. Y si lo pueden aplicar el día lunes, créannos que todo lo que puedan ver lo puedan estar y cualquier cosa nos consultan. Si no sabemos dónde, vamos a averiguar quién lo tiene. Así que quédense tranquilos. En realidad, el concepto que tratamos de brindar es de técnicas, no de materiales, y los materiales están, ¿no? Bien. Otra consulta que hubo al principio, si podías repetir las características de una lámpara para aquel que vaya a comprar una lámpara nueva o que la tenga ya. Bueno, y mira, las lámparas particularmente es un tema, el tema de las lámparas, ¿bien? Particularmente hablo, cuando hablemos de lámparas, siempre vayan con empresas avaladas, con estudios científicos, ¿bien? Lámparas que tengan un respaldo, ¿me explico? Porque no todo radica en la potencia, ¿me explico? Vos podés fotopolimizar una resina en un segundo, pero para hacer un bracket, por ejemplo, si vos polimerizás en un segundo para hacer una resina directa, seguramente es una pulpitis a futuro, porque la contracción que va a tener eso, vas a fritar la pulpa de la potencia que vas a tener y el calor que vas a generar. Hay que buscar la indicación. Lámpara, fíjate, marca conocida, potencia, longitud de onda y sobre todo qué resina vas a utilizar. Porque si vos me decís una resina que está únicamente excitable por una cánforoquinona, yo te digo no inviertas en una lámpara polywave que necesites una longitud UV. A ver, si tu resina que vas a utilizar necesita UV, por supuesto una cánforoquinona únicamente quizás no sea suficiente para cubrir todo el espectro de lo que vas a utilizar. O sea, hay que saber qué lámpara, qué resina y qué monómero funcional o qué fotoactivador necesita esa lámpara, ¿me explico? Esa resina. Sobre todo, como les digo, tratamos de insistir siempre, no es dar una marca, sino es partes avaladas. Nos gusta decir siempre, si te vas a la batalla o tenés que hacer la odontología de alta calidad, tu espada y tu escudo es el adhesivo y la lámpara. O sea, no escatimar nunca con un excelente sistema adhesivo y una excelente lámpara, porque puedes tener la mejor resina, la mejor bloque fresado, puedes tener CAD/CAM, puedes tener escáner, que si estás trabajando con una lámpara no adecuada, no solo vas a dejar monómeros sin fotopolimerizar, sino va a inducir y va a aumentar la citotoxicidad porque estás trabajando con materiales cercanos a la pulpa, ¿bien? Y si no lo trabajas con criterio, vas a provocar daños que pueden ser irreversibles. Están pidiendo, no sé si estás leyendo el chat, ahí Velázquez. No. ¿No? Vos nombraste para consultar un autor, un libro en particular. Sí. Están pidiendo el nombre. Doctor Pascal Mañé, Restauraciones Adheridas Estéticas del Sector Anterior. La Biblia de la Odontología Restauradora. Adhesivas. Bien. Bioemulation es el grupo de estudio y lo pueden seguir, ¿no? Lo que utilizan redes. Bioemulation.
Otra pregunta acá al final, dicen, ¿qué temperatura debe tener la resina para poder utilizarla como cementado de las incrustaciones? Para indirecto, no solo incrustaciones o carillas, necesitas, si vas a tener una resina fluidificada, tiene que ser como mínimo de 55 grados, es la temperatura óptima de cementación que tiene que tener la resina compuesta fluidificada. Después, si quieren, pueden entrar en el perfil mío creo que en Facebook, hay un video que pueden ver ahí, no, en Instagram, pueden ver en ese video una resina normal, una resina calentada a 33 grados, que es la temperatura de trabajo directa, y la misma resina calentada a 55-60 grados para ver cómo la fluidez que tiene, casi como un fosfato, para que me puedan entender, desde algo frío hasta algo termoplastificado. Que no es lo mismo, no es la misma temperatura que para trabajar la resina en el sector anterior, ¿no? Porque se puede calentar no solamente para cementar, sino para trabajar la resina de forma directa, ¿no? Bueno, otra consulta, ¿qué conducta seguir en el caso de un paciente con dolor al otro día de cementada de la incrustación? Aparentemente sería la pregunta. Mira, particularmente eso se está totalmente reducido, el tema de sensibilidad postoperatoria, a hacer lo que es un sellado dentinario inmediato, ¿bien? Al momento de hacer lo que es la preparación, terminar de tallar, ahí hacer la técnica adhesiva y tomar la impresión, está sellando el medio interno, y no hacer como hacíamos antes, que al momento de cementar, ahí colocabas tu adhesivo. Utilización de bioactivos, una buena lámpara, ¿bien? El tiempo y los protocolos de trabajo que puedan tener, y con el sellado dentinario inmediato que está sellando el medio interno y la no activación de las metaloproteinasas. No te digo que no existe la sensibilidad postoperatoria, pero la estamos casi prácticamente solucionando. Y lo que habla el doctor es sensibilidad postoperatoria, que por ahí confunde mucho las indirectas al no hacer un buen control de la oclusión. Una cosa es la sensibilidad del elemento dentario, y otra cosa es que por ahí, por dejar algún punto de contacto prematuro, al no hacer un buen espaciamiento, dejarla elevado algún margen, hay una inflamación del periodonto de las primeras 4 horas que es muy molesto, que se confunde con la sensibilidad postoperatoria. Hacer primero el registro de los contactos de oclusión, y si no desaparece, sí hacer o verificar todos los pasos que dijo Seba, ¿no? De una buena protección, o haber hecho un sellado dentinario donde la teoría hidrodinámica va a corresponder a la sensibilidad, ¿no? Datazos. Sí, dolor periodontal. 40%. Dolor periodontal. Bueno, no veo otra pregunta. No sé si alguien quiere preguntar de manera oral, lo puede hacer. Preguntan, ¿por qué es mejor una resina full flow que una resina tradicional en restauraciones profundas? No, en restauraciones profundas la resina no te va a dar la protección del complejo dentinopulpar, te lo va a dar el bioactivo o el adhesivo, ¿bien? Vos la resina la vas a colocar a un elemento ya totalmente adherido, ¿bien? Lo que es mucho mejor una bulk flow es en el sucedáneo dentinario, ¿bien? Que una resina tradicional. Por comenzar, la fluidez y el escurrimiento que tiene una bulk de una consistencia fluida, lo pueden comprobar ustedes si agarran en un DAPEN, hacen inyectar una resina flow y una resina pasta, la colocan. Fíjense en los dos DAPEN cuál tiene mejor adaptación a las paredes, ¿bien? No con esto estamos diciendo que tiene que ser una flow. Por favor, no cometan ese error. Tiene que ser una resina bulk flow, ¿bien? Con eso, la capacidad de escurrimiento que tiene, y están creados para hacer sucedáneo dentinario en capas de más de 3 a 5 milímetros. Bien, lo que tradicionalmente las resinas convencionales nunca lo pueden hacer, por empezando más de 2 paredes y más de 1,5 milímetros. Bien, nunca coloquen una resina pasta en más de 1,5 milímetros, salvo que sea una resina en bloque, o más conocida como resina bulk. Y existe algo también que viene a competir, que está en el mercado hoy en día,
que son las resinas de curado dual. O sea, una resina que tiene una consistencia de cemento un poquito más espeso que la bulk, que tiene curado dual y tiene menor contracción. Como por ejemplo la resina de Colten, ¿cómo se llama? Ese tipo de resina, bueno, a Seba le gusta hacer el relleno dentinario con una resina, con un cemento a base de resina tipo core, los que tienen alta capacidad de absorción de fuerza o de resistencia, ¿no? Partícula dentro del cemento. Puede ser Rebilda, Paracore, cementos que son a base de resina y que sirven para cementar, pero además para suceder a la dentina y para resistir. Si pueden reiterar la resina dual, que no se escuchó el nombre. La resina dual, la Philap de Colten. No es una resina dual, o sea, es de curado dual, pero es una resina bulk de presentación de curado dual. Bien, no es un cemento, por favor, es una resina bulk. Pero es una resina bulk de presentación dual. Bien. Después preguntan, ¿con qué tipo de resina se puede construir una incrustación indirecta? Con la resina tradicional que utilizan ustedes, si lo hacen de manera analógica, si lo hacen de manera digital, vienen los bloques ya polimerizados de las resinas. Bien. Otra preguntita, ¿con qué material suben la zona gingival para luego hacer la incrustación? Realizamos con resina convencional, utilizamos. Para elevación de margen, resina convencional. Bien. ¿Alguien más quiere hacer otra consulta? Adelante. Por el chat, oral. Bueno, estamos, doctor Magliano, doctor Velázquez. Gracias por la participación. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bien, un honor en nombre del grupo, así que los agradecemos un montón por su tiempo. Bueno. Gracias y cualquier consulta. Estamos siempre en la... Perfecto. Feliz día para todos mañana. Que sigan bien. Feliz día mañana, chicos. Que la pasen muy bien. Y cuídense. Y cualquier duda que tengan, no duden en escribirnos. ¿Bien? Nos vemos pronto. Perfecto. Hasta luego. Que sigan bien. Hasta luego. Hasta luego para todos. Hasta luego.